Continuando con las modalidades de atención del paciente en fonoaudiología y siguiendo con la gestión en los cuidados, comenzamos a hacer consideraciones básicas apuntalándonos en las patologías y en las instancias de atención. Las patologías fonoaudiológicas pueden ser parte de patologías más generales o pueden ser hechos aislados en el que se puede reconocer una etiología determinante. A veces las etiologías son patologías clínicas mayores, ¿sí? Entonces es importante reconocer el agente causal. No obstante, el diagnóstico al que va a llegar el fonoaudiólogo va a ser un diagnóstico funcional, no etiológico. El diagnóstico etiológico es un diagnóstico médico. El fonoaudiólogo va a llegar a mirar la funcionalidad del paciente, reconociendo los síntomas y signos a través de la semiología, que va a colaborar en ese diagnóstico de esa patología determinada y va a ayudar en el pronóstico y en los distintos abordajes necesarios. Ahora bien, existe como una lluvia de posibilidades que arriban al fonoaudiólogo inmediatamente cuando confronta al paciente, con el paciente. ¿Qué preguntarle? ¿Quién lo deriva? ¿Qué antecedentes tiene? ¿Qué hay que escuchar o ver? ¿Cuál es el motivo de consulta o el emergente? ¿Qué síntomas tiene? ¿Qué hay que ver, analizar y valorar? ¿Cuál es la patología fonoaudiológica determinante? ¿Cuál es el diagnóstico médico si lo tiene? Y por último, ¿cuáles son los signos? Al recibir un paciente, un profesional va a seguir una secuencia de atención. Por un lado, la admisión o a veces la epicrisis, es decir, la síntesis de historia clínica que puede haber ejecutado un médico, por ejemplo, u otro profesional del área de la salud. En ese espacio va a haber un montón de emergentes que nos van a ayudar a continuar con el siguiente escalón, que es la anamnesis o entrevista, en donde el paciente y el profesional van a elaborar un relato coherente de cuál es la problemática a evaluar. Por tanto, el siguiente escalón va a ser propiamente la valoración, que tiene que ver con acciones pertinentes que conduzcan al escalón siguiente, que es el diagnóstico fonoaudiológico. Y por último, culminado esa etapa, con el diagnóstico, pensar una terapéutica oportuna. Como es un proceso de conocimiento del paciente, está lleno de interrogantes. En el único momento que esos interrogantes cesan o merman en el procedimiento fonoaudiológico es en la etapa diagnóstica, donde hay un hallazgo. Previamente hay una recolección y una problematización en el fonoaudiólogo de qué es lo que tiene el paciente, con dos instancias claras, con una instancia de interrogatorio, de preguntas relevantes y conducentes, y de acciones estratégicas de valoración de la problemática del mismo. Esto puede ser profundizado en el libro Fonoaudiología, atención al paciente, en sus distintos capítulos.